Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana en su programa El Día. Tal como le decíamos, recibimos a Francisco Javier García, integrante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenos días, Francisco Javier. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias y buenos días. Además, a los amables televidentes en esta entrevista de las 7 de la madrugada. Es muy de madrugada. Bueno, yo soy madrugador. Ah, sí. Bueno, no le fue difícil. No, yo tengo, ya a esta hora yo tengo 2 horas caminando. Bien. Francisco Javier, después de conversar con usted y de pautar la entrevista y todo, bueno, pues surgió la comunicación pública del expresidente de la República y presidente de su partido, Danilo Medina, comunicando al país que padece cáncer. Me imagino que eso para ustedes y bueno, que lo habrán conversado, si ha tenido la oportunidad de hablar con él y cómo ve todo ese proceso, cómo va. Bueno, realmente la palabra, cuando se menciona la palabra cáncer en el argot popular dominicano a todos los niveles, evidentemente que es una palabra fuerte. Claro. La medicina, sin embargo, ha avanzado bastante. Y sobre esto tiene un papel fundamental la fe que la persona tenga sobre el proceso de su curación. Yo creo que el presidente Medina va a recibir una carga grande de bendiciones por parte de amplios sectores del pueblo dominicano, muchas muestras de solidaridad. Nosotros apostamos a su recuperación. También Ayer, la etapa donde él dice, parece ser que está en etapa inicial, sí, ¿no? anoche yo conversé con él y una de las cosas que él se quejaba era del tiempo que le podría tomar esto. Le dije, óigame, la salud suya está por encima de todo. La salud de una persona está por encima de cualquier cosa. Si usted se ausenta, lo que vamos a tener que trabajar el doble, pero seguiremos trabajando. De todas maneras, yo quiero aprovechar para agradecer todas las muestras de solidaridad que han tenido personas. Es una verdadera pena que en los días anteriores a esta situación la maledicencia se haya puesto en acción y hayan iniciado incluso una campaña diciendo que el presidente Medina lo que estaba era huyendo, escondiéndose, porque estaba fuera del país. No, yo agradezco mucho la declaración del presidente Luis Abinader, pero los robots que funcionaron a través de las redes sociales que maneja el gobierno, fue una cosa... ¿El gobierno tiene bots? Vergonzosa. No lo tiene aquí, lo tiene fuera de aquí. Pero el gobierno funciona con un sistema de bots para tratar de amplificar las cosas del gobierno y para castigar a todo aquel que en las redes sociales emite una opinión contraria a la que tienen los líderes del PRM. ¿El PLD no hacía eso? Yo creo que en esa época los bots no existían como ahora. ¿En el 20 no? No. Antes del 20 podían existir, pero nosotros no trabajamos con eso. Nosotros trabajábamos con cuentas orgánicas. Personas que trabajaban y personas que querían promover las cosas del gobierno, porque las redes sociales hoy son un medio de publicidad y de difusión. Bueno, realmente, aunque ese es un tema que pienso... Quizás nos aparta un poquito, pero hay... No, pero vamos al sí, tema. Vamos al tema. Pero quiero decir sobre los votos que por lo menos en uno de los casos está acreditado, porque hay personas que reconocen que sí, eran orgánicas, pero utilizaban una estructura que es la Operación Medusa, de la cual nosotros fuimos objetos, algunos periodistas. O sea que, digamos que la utilización de este tipo de mecanismo no es de factura tan reciente. Pero lo que sí quisiera preguntarle es, ya que usted dice, bueno, en días anteriores, antes de esto había una situación de maledicencia y que estaban señalando que el expresidente de la República se había apartado del país como si estuviera huyendo. Si usted realmente cree que esa campaña, como usted le llama, y que fue dirigida de ese modo, provino del gobierno como tal. Total. A veces algo no tiene que ser así con el sello del gobierno. Pero cuando con fondos públicos se pagan asesores, como es el caso de Mauricio Bergochea, que organiza una serie de REP, con el objetivo de desacreditar y de destruir al Partido de la Liberación Dominicana, entonces la responsabilidad es al gobierno, porque Bergochea es un asesor del presidente de la República. Obviamente, ya nosotros esto lo denunciamos y ya nosotros hemos
denunciado la trama que se está trabajando en torno a esto, y los últimos acontecimientos, precisamente, las últimas declaraciones que ha dado el comité político, van en esa dirección. Francisco Javier García ha sido sin duda el jefe de campaña más exitoso que ha tenido la historia reciente, la historia política reciente en la República Dominicana, porque lo fue de varios candidatos en varias ocasiones. Me refiero, saben, a Leonel Fernández, a Danilo Medina, y en muchas de esas ocasiones resultó ganador. Pues precisamente el caso, la operación Calamar, devela una trama de corrupción, y uno de los señalamientos principales se refiere a financiamiento con dinero ilícito. Usted fue el jefe de campaña. ¿Qué puede decir sobre Bueno, lo primero es que te faltó una palabra. A ver. Te faltó la palabra dice el Ministerio Público. Correcto, vale. O sea, no es que hay una trama, no hay que hay actos de corrupción, dice el Ministerio Público. Aprobado, lo acepto. Bien. Bueno, ya gané un round. Y quiero aclararle que vine sin chaleco antibala. Así que trátenme al paso, como dice la gente. Lo llevaremos al Pacífico. Lo llevaremos al Pacífico. No, usted sabe, aquí hay garantías para todos, nadie tiene que poner su chaleco para venir. No tengo que traer. Usted puede estar tranquilo, sí, eso es verdad. Yo sé que sí, porque esto somos todos amigos al principio y al final. Mira, la operación Calamar tiene antecedentes. Los antecedentes tienen que ver con todos los procesos que ha llevado a cabo el Ministerio Público. El Ministerio Público le ha puesto nombre de mar, o pulpo, o medusa, ahora es calamar. Entonces, todos esos procesos, todos esos sometimientos que se han hecho, el Partido de la Liberación Dominicana en ningún caso ha cuestionado el accionar del Ministerio Público. Nosotros solamente hemos pedido una cosa. ¿Qué hemos pedido? Que se respete el debido proceso. Un Ministerio Público que comienza su gestión, pues tú no tienes antecedentes para poder cuestionar lo del Ministerio Público. El Ministerio Público, primero, la denominación del Ministerio Público es Ministerio Público. No existe el concepto de Ministerio Público independiente. De hecho, quien bautizó el término de Ministerio Público Independiente fue el presidente de la República. No fue ningún medio, no fue ni siquiera el propio Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público empieza con una serie de procesos. Todos estos procesos que ha venido desarrollando, todos, el Ministerio Público dice, este es un expediente blindado. El expediente es blindado, y cuando tú tienes un expediente que está blindado, lo que la gente entiende es que a los 2 meses ya se está conociendo el juicio de fondo. No necesariamente, porque ha pedido incluso que sea declarado complejo y por eso pide un plazo máximo. Porque todos en el fondo están preparados para que sean complejos. Pero es que son complejos. No, pero escúchame. ¿Cuál es el concepto de estos expedientes? Primero, yo quiero partir de 3 premisas. Este Ministerio Público no es independiente. Segundo, este Ministerio Público hoy es un brazo político, y en el curso del programa lo voy a demostrar, y este Ministerio Público está violando sistemáticamente la ley 133-1, que es el que norma el funcionamiento del Ministerio Público. Vamos con la parte que tiene que ver con los procedimientos del Ministerio Público, porque nosotros no discutimos el fondo de ningún expediente. ¿Por qué no discutimos el fondo de ningún expediente? Bueno, porque quienes tienen que discutir el fondo de los expedientes son los abogados de los acusados. Ahora, el ordenamiento jurídico dominicano establece lo que se llama la presunción de inocencia. La presunción de inocencia no es una dádiva. La presunción de inocencia es un derecho que está establecido en la Constitución y que en todo el ordenamiento jurídico penal está establecido. Es un principio. No, es un principio. Sí. Y entonces, cuando a ti, por ejemplo, se te somete a la justicia, dice el manual que rige el funcionamiento del Ministerio Público, cuando usted hace un expediente de una persona, lo primero que tú tienes que hacer es el proceso de investigación. Y dice la ley que el proceso de investigación es totalmente secreto.
Cuando concluye la investigación, el Ministerio Público pasa esto a un juez de instrucción. Y dice la ley que la fase de instrucción es completamente secreto. La ley 133-11, en su artículo 11 precisamente, establece que terceros no pueden tener acceso a la información de la investigación, pero no pueden tener acceso sobre la base de 4 principios en materia penal. Primero, ¿cuáles son los 4 objetivos en materia penal? Primero, el esclarecimiento de los hechos. Segundo, la protección de los inocentes. Tercero, el castigo de los culpables. Y cuarto, el resarcimiento de aquellos que han sido afectados con el delito. Esos son los 4 principios. Desde el momento que el Ministerio Público termina un expediente, y es el procedimiento que ha estado usando todo este tiempo, termina un expediente, ese expediente selectivamente se escoge en medios de comunicación, que yo te podría hacer la lista ahora mismo de cuáles son, porque tú lo observas en los medios de comunicación. Ese expediente se le entrega a esos medios sin que ni siquiera se haya apoderado un juez de instrucción. En otras palabras, yo te estoy acusando de algo, yo te pongo a ti en la palestra, al estilo de la época de Trujillo, en que yo te fusilo moralmente a ti, pero tú no puedes defenderte a través de tus abogados porque tus abogados no tienen el expediente. El caso Calamar, por ejemplo, para citarte un caso, todo ese expediente, todo lo que está hoy en los medios de comunicación, ya había salido en el mes de agosto. Ya había salido en el mes de agosto. Y la pregunta es, ¿por qué este expediente, Calamar, había salido en el mes de agosto? Porque este expediente se iba a someter en el mes de agosto. Pregunta entonces, ¿por qué el Ministerio Público, si tiene listo el expediente... ¿Y cómo ustedes saben eso? Porque estaba en los medios de comunicación. O sea, ¿cómo ustedes saben que se iba a someter en agosto? Porque es el procedimiento que ha utilizado. Una presunción. No, presunción no. El procedimiento de violación de la ley que ha estado ejerciendo este Ministerio Público, yo pongo en los medios los expedientes y yo entonces someto. Su estrategia. Vamos a brindarle un cafecito para que sigamos más animados. Cafecito y agua. Sí, y un poquito de de agua, por favor. Kenia. Gracias Muchas por gracias. el café. Pero Bueno, para que ahora, yo sé que usted a tiene... partir de ahora yo soy un hombre completo. Bueno, muy bien ese café. Pero Buen ya que provecho. usted se está refiriendo específicamente al caso Calamar, y lo voy a decir porque además yo he cubierto justicia por muchos años antes de trabajar en esto. Sí, en el mes de agosto salieron efectivamente algunos detalles. ¿Cómo salieron esos detalles? Yo recuerdo. El Ministerio Público hace una solicitud de unas medidas basados en una investigación que había realizado un informe de la Contraloría General de la República, de un equipo especializado. Y de hecho, las primeras informaciones comienzan con quien hoy es uno de los imputados, que dice, miren, han hecho una investigación que es irregular. Ahí comienza todo ese dilema. Una vez eso es distribuido entre abogados, yo recuerdo, o sea, las partes. Nosotros, por ejemplo, para el expediente Calamar, todos los periodistas, desde que se dijo el viernes, ¿cómo van a tener el expediente? ¿Cómo podemos saber la solicitud de medida de coerción? Bueno, de las medidas iniciales de las actas de allanamiento solo circuló una. Generalmente vienen de la mano, eso es como, una vez cuando usted llega. Pero Edith, yo te voy a poner un caso. Sí. No hay que irse tan lejos como para agosto. Este expediente, Calamar, ¿qué juez de instrucción lo tiene en este momento? ¿Tú sabes cuál? Ninguno. Bueno, ninguno. Designaron un juez, sin embargo, este expediente está en todos los medios de comunicación. La pregunta es, ¿quién filtró el expediente? Eso es una violación al procedimiento. Pero no tiene que ser el Ministerio Público. No, pero espérate. Hay que hacerlo a los abogados. Entonces, muy bien. No, ningún abogado tiene el expediente. A mí me lo mandaron. Ahora lo tiene. 2 abogados me lo mandaron. Pero si me deja hablar es un éxito. Adelante. Mira, antes de que lo tuvieran la gente, ya esto estaba en los medios de comunicación. La pregunta es, ¿quién filtra? Porque la teoría de que se filtran los expedientes no hay que discutirla aquí. Eso se sabe. La pregunta es, ¿lo filtra el Ministerio Público o lo filtra un sector político del gobierno que quiere hacerle daño al PLD? Bueno. En cualquiera de los dos casos,
Es penoso. Si lo filtra el Ministerio Público, está violando su propia ley del Ministerio Público. Y si lo filtra un sector político, entonces es peor, porque lo que hay es una conjunción de una parte política con el Ministerio Público. Por ejemplo, este tema que estaba listo en el mes de agosto y que iba a ser sometido en el mes de agosto. ¿Ustedes tienen certeza de eso? Totalmente. De que había una investigación. No, ¿Cómo se sabe eso? totalmente no, absolutamente. ¿Y cómo Porque aquí todo se sabe. Pero ellos dicen en República, el Ministerio Público dice en esa acusación que lo tenían infiltrado. Olvídate lo que diga el Ministerio. Olvídate lo que diga el Ministerio. No, pero para saber. Edith, oye, en República Dominicana, país pequeño, lo que tú no quieres que se sepa, no lo digas. Ya. ¿Verdad? Lo que tú no quieres que se sepa, no lo haga. Y yo te aconsejo, lo que tú no quieres que se sepa, ni lo pienses, porque a veces el pensamiento te traiciona y se lo dices a alguien y ya se sabe. Entonces, ¿las investigaciones del Ministerio Público podrían ser monitoreadas? No, monitoreadas no. Monitoreada no. Todo lo que el Ministerio Público hace no es de público conocimiento, es compartido con sectores políticos del gobierno, a través del enlace que tiene el presidente, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que ayer o antes de ayer vi que dijo en un tuit que él no me conocía, yo tampoco lo conozco a él, creo que no se ha perdido nada, yo tampoco. No, porque como que eso era mentira. No es que va. Ahí está el tuit de Antonio Peralta. Usted hace referencia. Muy bien. Usted había Entonces, dicho déjame decirte, de esa condición. No es que él va a la Procuraduría, es que no sale de la Procuraduría, que es diferente. Así. Pero todos los consultores jurídicos del Poder Ejecutivo han visitado permanentemente la Procuraduría General de la República. Eso está documentado. Usted sostiene, después de esto, porque pero por Dios. Si vemos el tuit, usted lo dijo, y entonces él le respondió con ese tuit. Vamos a poner el tuit. No, pero déjame decirte, la semana pasada estaba en la Procuraduría. Dice, he tenido un trato con Francisco Javier García, tuve de él una percepción que hoy cambió. Lo escuché decir que tengo contacto permanente con el Ministerio Público. Lo peor de esto no es que sea una gran mentira, sino su apariencia de verdad. Yo no creo nada que haya dicho. Muy bien. Y usted, después de que él haya dicho eso. Lo primero es que si él cree lo que yo digo, no, me da igual. No hay ningún problema. Ahora, si él tiene 2 o 3 mellizos, él no ha ido a la Procuraduría. Si son mellizos igual que él, si tiene un vehículo igual que el de él, si tiene choferes pagados por el Estado y seguridad, entonces él no ha ido. Entonces yo me retracto si es así, si él tiene mellizo. Pero si no tiene mellizo, la semana pasada estaba en la Procuraduría. Pero eso lo sabe todo el mundo. Ahora, yo no estoy inventando nada, ni creo tampoco que eso sea una cosa pecaminosa, que el consultor jurídico del presidente sea el enlace con la Procuraduría General de la República. ¿Y tú sabes por qué? Y es parte de por qué no puede existir en la República Dominicana Ministerio Público Independiente, porque no puede existir Ministerio Público Independiente que dependa de un decreto, de un presidente que se quiere reelegir, porque cuando esos decretos están terminando, ese Ministerio Público, que es fruto de un decreto de un presidente que se quiere reelegir, va a trabajar, quizá no en sentido general, pero la mayoría va a trabajar para que ese presidente se mantenga. Pero en el caso, por ejemplo, de este expediente Calamar, en términos de procedimiento, que estaba listo en agosto, tú dices, ¿por qué el Ministerio Público no procedió? Porque ese expediente, después que se iba a someter, se retiró para someterlo en el momento oportuno. ¿Y cuál es el momento oportuno? El momento oportuno es nada más y nada menos. Número 1, cuando el presidente de la República tiene un descenso de 8 puntos en el nivel de aceptación del gobierno en la población y cuando tiene una baja de popularidad de 6 puntos de él como candidato. Entonces, quieren aprovechar este expediente, lanzarlo en el momento que se realiza una cumbre de presidentes, vienen los presidentes, viene toda la prensa internacional, para presentar como preso, no a Donald Guerrero, presentar como preso a quien fue el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, principal partido de oposición en las últimas elecciones. La pregunta, ¿cómo entra Gonzalo en el expediente? ¿Cómo es posible? Por el tema del financiamiento. No, pero espérate, ¿cómo es posible que ese expediente duró elaborándose casi 2 años y en esos 2 años nunca llamaron a interrogatorio a Gonzalo Castillo? ¿Gonzalo nunca fue interrogado? Nunca fue interrogado. Nunca fue interrogado. Y cuando fue a la Procuraduría ahora, no fue por una citación oficial,
A Gonzalo se le pidió que pasara para que hiciera una aclaración en la Procuraduría. El pasado domingo. No, el sábado. El sábado. El sábado. Y ahí entonces, óyeme lo siguiente. Donald Guerrero, si ese expediente es un expediente tan maléfico, cuando se concluye en octubre del año pasado, ¿qué es lo lógico? Primero que procediera, pero el Ministerio Público no procedió. No procedió. Pero Donald Guerrero, después de esa fecha, viajó 55 veces fuera del país. Y esas 55 veces a Estados Unidos, a Puerto Rico. Literalmente 55. Literalmente. Y todas esas veces que viajó, notificó al Ministerio Público y el Ministerio Público estuvo de acuerdo, no tuvo objeción a que viajara. Yo te pregunto, pero ¿cómo es posible que un Ministerio Público elabore un expediente con una palabra que son todas, todo lo que este Ministerio Público hace, lo hace así, con un entramado? ¿Cuál es el elemento sobre la base de acusación a Gonzalo? Dinero ilícito. Pero Ángel Lócuar está acusado también de, dice el Ministerio Público, que los fondos que recibía Ángel Lócuar es ilícito, pero Ángel Lócuar ha dicho que él le ha dado cientos de millones de pesos al presidente Luis Abinader. Y la pregunta es, ¿el Ministerio Público citó al presidente Abinader? Lo que pasa es que este Ministerio Público, yo no sé si ustedes conocen las cartas de baraja. La K representa el número 13. Cuando tú buscas las 4K, hay uno de esos soldados que tiene 2 ojos y hay uno que tiene 1. Los ministerios públicos tienen 2 ojos, este Ministerio Público tiene 1. Porque este Ministerio Público, por ejemplo, se han destituido 23 funcionarios en este gobierno, ministros, directores, a todos los niveles. ¿Cuáles de esos 23, salvo el casito de la lotería? ¿Usted le llama casito? Sí, casito. Casito. Comparado con los otros que se han denunciado, los casos que Nuria Piera, Alicia Ortega y otras comunicadoras, investigadoras, han denunciado con pruebas. No es de que denuncia, no, con pruebas. Ya el presidente a eso ni caso le hace. ¿Cuántas personas de esas han sido investigadas? ¿Cuántas han sido encarceladas? Absolutamente ninguna. Por ejemplo, aquí hay un diputado acusado del narcotráfico, diputado del PRM, porque todos los acusados por temas del narcotráfico son del PRM. Todos los extraditados últimamente por temas de narcotráfico son del PRM, vinculados al PRM. Y la pregunta es, ¿el Ministerio Público ha abierto alguna investigación de sus vinculados aquí? Porque si a ti te extraditan... De hecho, hay una jueza apoderada de un caso de investigación. Si a ti te extraditan, y ese que está extraditado, el diputado Martínez de Santiago... Gutiérrez, que me excuse el compañero Abel, no es su apellido, es Gutiérrez, pero que me excusen los Gutiérrez también. Ese diputado dijo en Estados Unidos, está documentado porque allá los expedientes, la ley permite el acceso al público. Dijo esa persona que él financió varias campañas. Hoy, ¿cómo es posible que este Ministerio Público no se haya preocupado en investigar cuáles son las campañas ¿Usted tuvo que se hicieron? A ese expediente? Eso está público, eso está público. Sería bueno traerlo. No, eso está público. Mire, una cosa, bueno, usted fue el jefe de campaña de Gonzalo Castillo. No. ¿Usted no fue jefe de campaña de Gonzalo? No. Acuérdate que yo no he perdido. Es verdad. ¿Usted no ha perdido no, ninguno? Yo no he perdido. No he perdido. En este siglo yo no he perdido. Sí, pero bueno, usted es miembro del comité político del PLD y una persona que tiene un liderazgo interno dentro de ese partido. Entiendo que debe saber, por ejemplo, el tema del financiamiento. Aunque usted ha dicho una cosa acá y dice, nosotros no queremos entrar sobre el fondo de los expedientes. Lo primero es, ¿usted leyó la acusación del Ministerio Público? ¿Esta acusación? Lo leí por arriba. Lo leyó por arriba. No, pero ¿por qué por arriba? Bueno, porque nosotros lo que estamos cuestionando es el procedimiento que está utilizando el Ministerio Público. Nosotros no estamos discutiendo el fondo, nosotros no hemos discutido el fondo de ningún expediente. Ahora, en el caso de Gonzalo, que es el caso que no amerita. Sí, mira, por ejemplo, en Estados Unidos, los jueces han anulado miles de acuerdos, que ha hecho el Ministerio de Justicia, en este caso, los fiscales, con personas que son acusadas. Tú cometes un delito, yo hago un acuerdo contigo y tú sabes cómo es que negocia el Ministerio Público.
el Ministerio Público, si tú cometes un delito, no va y te dice, confiesa y dilo todo y tú saldrás libre. No, así no. Dame información. No, así no es. Oye, tú tienes que acusar a Edith. ¿Cómo va a ser? Sí, así mismo que se negocia. ¿Cómo va a ser? Diciendo, tú tienes que acusarla. No, Te tú lo tienes que quiero acusar, respetar. oye, tú tienes que acusar a fulano de tal cosa. Mira lo que pasa. Imagínate tú que mañana agarran un narcotraficante. Y ese narcotraficante lo agarran con prueba y el Ministerio Público le dice, oye, tú tienes que declarar que a Francisco Javier tú le diste 20 millones de pesos. Pero ante un juez, la Excúsame. palabra de él es la palabra. No puede ser solo de palabras. No, pero escúchame, no es juez. Pero Gonzalo Castillo está preso sin la orden de un juez. Gonzalo Castillo está a orden. Hay una orden de arresto. No. Gonzalo Castillo está preso por un testimonio que da alguien, en este caso Mimilo, que Mimilo no es del PLD. Mimilo viene de la fila del PRM y del PRD. Es de ese litoral. Y Mimilo también dijo que le dio, Mimilo dijo que le dio dinero al PRM. Eso se borró del expediente. ¿Por qué no está en el expediente? Porque, pero por Dios, no te estoy diciendo que todo entonces, se sabe. Ustedes también están infiltrados, ustedes No, también. No es que ¿Y está cómo es? infiltrado. ¿Cómo es la ¿Saben- cosa? No es que está saben en qué infiltrado. tiempo está Pero para listo? completarte la idea, Ajá. basta con que un narcotraficante preso diga, yo le di 20 millones a Francisco Javier, ahí van a coger preso a Francisco Javier. Francisco Javier, ¿tú recibiste 20 millones? No. Este Francisco señor me Javier, aportó uno. Perdone, pero bueno, usted dice que lo ha leído superficialmente. Digamos que estamos frente a casos que tienen una multiplicidad de datos. Tiene que tener, porque evidentemente al final del día, un expediente será sostenido o no en un tribunal de justicia frente a un juez. Entonces tiene que tener los elementos de los que hable, de los que confiese, pero tiene que tener pruebas circunstanciales, de manejo de recursos. Aquí se habla en este expediente de una cantidad relevante de dinero que fueron de alguna manera sustraídos del Estado, según lo que dice el Ministerio Público, por procedimientos de expropiaciones de terreno. Vamos a coger ese que es el caso más relevante, donde una oficina de abogados llega a un acuerdo supuestamente con herederos. Hay gente ahí que incluso ha muerto, que no pudo firmar nada, y que esa oficina recibía unos dineros y que después esos dineros se lo entregaban a una determinada persona, en este caso Mimilo Jiménez, que dice, mira, nosotros lo llevábamos en estos vehículos, hay unos choferes confesando y demás. El tema es, me parece, si usted, por ejemplo, que conoce al PLD, la pregunta clave es, ¿usó el PLD este tipo de recursos o no? ¿Sabe el PLD hoy como estructura, como partido, decir, miren señores, nosotros en la campaña gastamos tanto y el dinero que nosotros gastamos procede de esto, y podemos demostrar la licitud y de ese dinero no llegó nada o pudo que hubiese llegado? Mira, todos los partidos políticos presentan esto que está aquí. Este es un informe de gasto, ¿verdad? Este informe de gasto que yo tengo aquí, de ingresos y gastos de la campaña, esta no es la del PLD, esta es la del PRM. Pero el aporte de Lockwood no aparece aquí. El aporte de Ángel Lockwood no aparece. Y aquí aparecen los nombres, en este informe, de todo el que dio dinero. Hay gente ahí, en el informe del PRM, hasta de 30,000 pesos que aportaron. Y aparecen las nóminas de los empleados. Pero el aporte que Ángel Lockwood dio no aparece en ese informe. Y la pregunta es, ¿por qué no aparece? De ahí debería aparecer todo el que dio. Si yo di 1 millón, tengo que aparecer. Ahí aparecen todos los empresarios que le dieron dinero a Luis en su campaña. Pero lo que Ángel Lockwood aportó no aparece. No aparece. Uno, yo conozco a Mimilo. Mimilo es un empresario próspero. Todo el mundo lo conoce. Cuando lo veo, nos saludamos con mucha efusividad. Yo no puedo decir que el dinero que él manejó ni era lícito ni era ilícito, porque la culpabilidad o no de una persona, de un imputado, no la determina el Ministerio Público. Y aquí el procedimiento que se está utilizando es el de condenas anticipadas en 2 vías. Por una vía, 18 meses, porque es la política del tránquenlo, es la política trujillista, tránquenlo, y expediente blindado, en 18 meses no terminan de desblindarse y el Ministerio Público quiere que esa persona siga preso. Y el otro, que es lo peor, es la condena pública. Hay 2 tipos de condena para los seres humanos. La condena legal en la justicia y la condena pública. Y todo el mundo sabe que la condena pública es peor.
Pero aquí están condenando públicamente a las personas con métodos violatorios de los derechos humanos. Por ejemplo, en estos allanamientos que se hizo, todas esas personas que se allanaron, cuando se llamaban, ellos iban a la fiscalía, a la procuraduría, nadie intentó escapar. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué necesidad hay? Como se ve en un video, la familia del señor Pichirilo, que era el administrador del CEA, 1 de la mañana, 10 guardias con careta negra, vestidos de negro, todos con armas largas, donde lo que hay es un señor, su esposa y 3 niños, 4, 6 y 8 años, por ejemplo. Ese estado de terror que se le quiere meter a la gente, eso es una vergüenza pública, que en un país como la República Dominicana eso está ocurriendo. Ahora, ¿qué es lo peor? Que los que van a la televisión y dicen, bueno, porque aquí hay un entramado, ahí hay esto, que lo dan como si fuera algo válido. O sea, no han escuchado la defensa de los otros, ya lo dan como algo válido, pero tampoco están condenando ese tipo de procedimiento. Francisco, yo quiero preguntarle, ¿no será acaso un error del PLD centrar sus cañones contra el Ministerio Público? Porque si esta gente al final, o una parte de ellos, resulta ser condenada, no pierde 2 veces el partido. No es una mala estrategia. Como dijo Yat el Destripador, vamos por partes. Vamos a darle. Vamos al caso de Gonzalo. ¿Cuál es la culpabilidad de Gonzalo? Ah, que yo digo que yo te di dinero. Y Gonzalo dice, no, tú a mí no me diste esa cantidad de dinero. Cuando ¿Gonzalo dice eso? Gonzalo le dijo en la Procuraduría, eso que está diciendo es falso, búsquenme la persona y póngamelo de frente. Eso dijo él. Y la buscaron. Y la persona... Hubo un careo con Mimilo Jiménez. Pero por Dios, una persona que lo que quiere es salvarse, si dice, oye, tú tienes que decir también que tú le diste 30 millones a Edith Feble, lo va a decir como si nada. No, lo importante es que usted no lo cuente porque nosotros no lo sabíamos. Óyeme, Gonzalo estuvo de frente con Mimilo Jiménez. Pero claro, y dijo, esto es falso. Claro, eso es falso. Gonzalo sostiene entonces, que no, ¿de qué se trata? No se trata de la palabra tuya contra la palabra mía. Al que está imputado, al que dice, yo me cogí unos cuartos. Como Pagán. Como Mimilo, váyase para su casa. Y al que dice, es mentira lo que dice ese imputado, no, usted queda preso. Pero queda preso por un procedimiento de carácter político. Porque ellos creen, y es un plan que le ha vendido Mauricio Bengochea a Luis Abinader. Luis Abinader se lo compra porque Luis cree, el presidente de la República cree, que Mauricio Bengochea es un genio. Ellos creen que ganaron por Mauricio Bengochea. Luis no ganó por ningún asesor estas elecciones. Luis ganó estas elecciones porque el PLD se dividió. Porque Luis, un año antes de las elecciones, según la encuesta Gallup de mayo del 19, tenía 17%, no tenía ninguna posibilidad. Entonces ellos están utilizando este expediente Calamar, extendiendo más el brazo político del Ministerio Público, porque ese es su Ministerio Público. O sea, no es independiente, no es su Ministerio Público. Una de las y ese brazo del Calamar, en una jugada de ajedrez, tiene un problema. Es que tiene un boomerang adentro. Y tiene un boomerang y el boomerang se le devuelve a ellos. ¿Por qué se le devuelve? Porque el PRM está tratando de hacer, este gobierno está tratando de hacer lo que no se ha hecho en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo un gobierno destruye un partido. Y si Bengochea le ha vendido eso, que hay países que él no se atreve a ir, donde ha trabajado, parece que ha hecho alguna bellaquería en esos sitios, usted no puede destruir un partido. Primero. 2, los partidos se autodestruyen por sus malas actuaciones. O por la corrupción. Por lo que tú quieras. Por lo que tú quieras. Se autodestruye. Pero en el caso del PLD, el PLD hoy es 50% más grande que en el 2019. El PLD es un partido que está vivo, que está fuerte, que va creciendo en las encuestas y su candidato también. Y por eso hemos dicho, como decía el profesor Juan Bosch, el deber de todo lo que existe es seguir existiendo. ¿A ustedes quieren destruirnos? Pues nosotros les vamos a demostrar que no nos van a poder Francisco destruir. Javier, hay un tema con el dinero en el PLD, con el dinero, con lo que fue el dinero.
En la campaña, No, pero te voy a responder entonces esa partecita. sí, en la campaña política del año 2019, la campaña interna del partido para escoger candidatos que figuren en el expediente, se produjeron contradicciones internas. Uno recuerda, por ejemplo, al fenecido Reinaldo Pared Pérez, que se retira y dice, nosotros nos convocaron para elegir mediante encuesta al presidente de la República, nos dijo para elegir mediante encuesta a quién le iba a sustituir, porque no podía ir a un periodo adicional. Quedamos 6. Algunos de los compañeros, eso lo dijo él literalmente porque me lo aprendí, algunos de los compañeros por una cuestión de delicadeza renunciaron a sus cargos y hemos estado apostando y se harían unas encuestas, pero ha surgido un candidato, Gonzalo Castillo él no lo dijo por su nombre, que ha roto todos los procedimientos de equidad y de justicia. Y eso también lo dijo Carlos Amarante Baré. Y Carlos Amarante Baré dice eso también, o sea, dice que hay una gran inequidad, sobre todo en términos de recursos. O sea que en ese momento, en el mismo partido, había una situación que se estaba cuestionando y Carlos Amarante decía, todos los poderes del Estado y toda la acción del Estado le está apoyando. Si Gonzalo Castillo había nacido como una propuesta del danilismo apoyada por recursos y por la fuerza del Estado. Usted que estuvo ahí, ¿cómo lo ve? Además usted vivió ese momento y sabe lo que se No solamente estuve ahí, siempre estuve ahí. ¿Y por qué no fue jefe de campaña de Gonzalo? Siempre estuve ahí, No, pues porque no me lo propuso. Ah, ok. Si me lo hubiera propuesto, lo hubiera sido sin ningún problema. Okay. Bueno, lo primero que te voy a decir es, no es que salió un candidato danilista, que era Gonzalo, porque los 6 compañeros que estaban aspirando y que habían firmado un acuerdo, vamos a correr, y cuando, primero estaban corriendo todos, después que salen corriendo todos, el presidente pronuncia un discurso, y cuando pronuncia un discurso, nos reunimos con él, y él nos dice, bueno, yo realmente quiero dejar claro que, para que no quede claro lo de que tiene que ver con la posibilidad de reelección, yo voy a pronunciar un discurso al país. Habían 6 aspirantes en ese momento. Todavía estaba Leonel. No, Leonel estaba aspirando. Con Leonel eran 7, o yo no sé. Habían 8. Eran 8 y terminaron siendo 6 al final. Eso. Pero vinculado al compañero Danilo habían 6. Y ahí surgió el procedimiento de que, bueno, como nosotros estamos agrupados en una corriente de pensamiento, podemos hacer un acuerdo. Vamos a correr los 6 compañeros que estaban presentes ahí, más otros que puedan participar. Yo estaba como supuestamente como uno que podía participar, pero yo decidí no participar. Y si yo hubiera querido participar, podía hacerlo. Y delante de los 6 se estableció que otros iban a participar. Danilo pronunció el discurso el lunes. El martes, Gonzalo dijo que había posibilidades que aspirara, pero tenía derecho, porque el PLD no es una dictadura. No, claro. Y comenzó. Ahora, ¿qué es lo cierto? Que Gonzalo tenía unos niveles altos de simpatía. Y fue mediante la realización de 3 encuestas que se decidió entre todos cuál iba a ser candidato que iba a recibir el apoyo de todos. 2 se retiraron, como fue el caso de Reinaldo y Amarante Baré. Ese argumento que ellos tenían de que era prácticamente por una inequidad, injusticia, eso solo tenía fundamento. Pero tú te retiras de un proceso y tú puedes enarbolar el argumento que tú quieras, tú te estás retirando. Pero cuando tú te estás retirando, pues tú tienes la certeza de que tú no vas a ganar, porque si tú crees que vas a ganar, tú no te retiras. No se impuso el dinero en ese momento. ¿Pero cuál dinero? Pero todavía en el resultado de la primaria, Leonel se va del PLD y lo que alega es un algoritmo, y los algoritmos que yo tenga, no hay ningún banco de algoritmo, ni algoritmo que tenga un banco, ni que tenga dinero, un algorismo. Leonel se fue por el algoritmo, pero en ningún caso, en esa campaña interna, que no fue organizada por el PLD, fue una campaña organizada por la Junta Central Electoral. Y ahí los resultados fueron legales. Y Gonzalo ganó ese proceso interno y Leonel perdió. Esa es la realidad de la historia de ese momento. Y los otros se retiraron, digamos, con una idea errónea de por qué se retiraban. Porque incluso Manuel Crespo fue a la Junta Central Electoral a pedir una investigación. Pero bueno, esta es solo una parte. El Partido de la Liberación Dominicana ha anunciado que va a tener una serie de actividades. Se dio un incidente y ya que estamos hablando con usted, con una persona que tiene
los niveles de responsabilidad interna del PLD. Quisiéramos saber qué opina de ese incidente que se dio en el Palacio de Justicia. Después que ustedes hicieron la rueda de prensa, se dirigieron algunas personas, habían legisladores, ahí está imagen, usted vio lo que pasó. Un grupo que quería entrar, incluyendo legisladores que decían que iban a pedir información. ¿Qué opina usted y qué ha pensado el PLD sobre esto? Bueno, vamos por partes. Primero, nosotros teníamos ese día una rueda de prensa. Sí. Dimos la rueda de prensa y los compañeros que estaban ahí fueron al Palacio de Justicia en un acto de protesta. Primera cosa, ¿es ilegal la protesta? No es ilegal la protesta. La protesta está establecida incluso en la Constitución. Luis Abinader fue al Congreso en un acto de protesta y Luis Abinader fue frente a la Junta Central Electoral después de las elecciones del 2016 alegando fraude. Unas elecciones que perdió 62-36, pero fue a alegar fraude. Su derecho a la protesta. Los compañeros fueron a protestar. Cuando fueron los compañeros, un grupo de diputados del PLD fueron al Palacio de Justicia que querían entrar. La pregunta es, ¿por qué no les permiten entrar? Y tiene un policía en la puerta que decirle a 4 o 5 diputados, ustedes no pueden entrar aquí. El problema es que no eran 4 o 5 diputados, fue una masa eran que 4 o 5 diputados. Pero era una masa que iba para No, la masa estaba atrás. Se produjo un forcejeo y se produjo un incidente lamentable y que nosotros condenamos, porque nosotros no estamos de acuerdo con la destrucción de la propiedad pública, aunque sea una simple puerta. Se tiraron bombas lacrimógenas, un oficial sacó una pistola en la mano, pero no pasó de ahí. Ahora, ese incidente, en lo que tiene que ver con la protesta, es un incidente aislado. Claro. ¿Protestará el PLD? Óyeme, nosotros no vamos a dejar que nos destruyan. Van para la calle. Pero de que vamos para la calle, primero nosotros estamos en la calle y de la calle no nos va a sacar nadie. Ni nos van a sacar con el brazo político del Ministerio Público, ni nos van a sacar con intimidación, ni nos van a sacar porque sometan expedientes. ¿Qué tipo de protesta? Y si quieren seguir sometiendo, mi recomendación es, pueden hasta preparar, acondicionar el estadio Quisqueya para la cantidad de gente que van a tener que meter preso, porque el problema aquí es el tránsito. ¿Cuáles actividades? De diferente naturaleza, todas democráticas y pacíficas, pero vamos a protestar. Yo he dicho y lo reitero aquí, que aquí no va a quedar un metro de calle en la República Dominicana por donde nosotros no transitemos defendiendo los derechos y la democracia. ¿Por qué se concentran en Gonzalo? Los caminos de la democracia son largos y son tortuosos. Sí, así es. En la República Dominicana se ha derramado mucha sangre. ¿Por qué se concentran en Gonzalo, para completarte esta idea, escúchame, en la República Dominicana se ha derramado mucha sangre por el sistema democrático, por la libertad. Y la base del sistema democrático son los partidos políticos. La base del sistema democrático ni son las ONG, ni son los ministerios públicos, ni son los grupos empresariales, son los partidos políticos. Y que un presidente de la República contrate a un asesor pagado con fondos del Estado para que ese asesor venga a poner en práctica aquí estrategias que ha colocado en otros países para la destrucción de los partidos políticos, nosotros eso no lo vamos a permitir. Todo el mundo sabe que nosotros estamos viviendo en este momento, Edith, lo que se llama la judicialización de la política y la politización de la justicia. Francisco. Que lo hemos visto, por ejemplo, en Brasil. Francisco Javier. En Brasil, Edith, por un simple uso de un apartamento que hacía Lula, a Lula lo metieron preso. Sí, trataron trataron de destruir el PT. No, Lula duró más tiempo preso que lo que ha durado casi todo el mundo aquí. Mire, rápidamente por razones de tiempo, porque... Y ya estamos acabando. Casi, porque no, usted es un tercio que ya usted sabe. Pero a mí me preocupa, Edith, casi no a mí me preocupa, Edith, porque Francisco se concentra el PLD en Gonzalo Castillo y deja como a Donald y a Peralta como no. en segundo plano. En segundo lugar, a José Ramón Peralta nunca lo habían interrogado en ese expediente. ¿Cómo es posible que tú hagas preso, allane a una persona que tú ni siquiera lo has interrogado? Eso es una cosa degradante a nivel de un sistema de justicia. Y el caso de Donald, yo te he dicho, pero si este hombre
encabezaba un entramado, porque esa es la palabra que utilizan en todos los casos son un entramado. Si este hombre encabezaba esto y tú ya tenías las pruebas y era un expediente blindado desde el año pasado, ¿cómo tú le permitiste salir 55 veces del país? Sí, seguro. ¿Tú sabes por qué? Porque ese expediente se decidió someterlo en el momento oportuno. Son inocentes. Mire, No, nosotros lo que tenemos, yo no digo, ya que óyeme, usted está ninguna persona que sea acusada, tú no puedes decir que es culpable o inocente. Porque quien determina la culpabilidad no es mi intención. Quien determina su inocencia no es mi intención. Ahora, el principio que prevalece es el principio de inocencia. Yo creo que eso usted es estamos- inocente hasta que usted le prueben la culpabilidad. De eso, por supuesto que estamos claros del principio de... Claro y de acuerdo. Sí, pues claro, no, yo eso lo defiendo. El asunto es, bueno, pero usted dice, bueno, yo no entro en el fondo, eso se va a discutir en un tribunal y hay varios casos que se están discutiendo en los tribunales. Yo sí quiero pedirle solo un minuto ahora al final, porque toda la conversación que hemos tenido, usted ha referido que esto es una trama, me parece que ha dicho que el consultor jurídico dirige los entramados del Ministerio Público. Cuando el presidente de la República designa este Ministerio Público, en esos días... pero lo que yo dije es que que el consultor jurídico es el enlace entre el no es Ministerio el enlace entre el Ministerio Público y la Presidencia. y que esto es un proyecto Pero político. escúchame, todos los consultores jurídicos han sido el enlace entre la Procuraduría General de la República y la Presidencia. Eso no es un insulto. Sí, pero Porque lo es que el consultor jurídico es el asesor legal del presidente. es que ellos lo niegan, porque ¿cuál es la premisa por la que surge este Ministerio Público? El presidente de la República dice, y de hecho ha aspirado a que eso se concrete en la legislación, que el Ministerio Público funciona de manera independiente, no está escogiendo a alguien que sea del partido, que sea miembro del partido. Dice, mire, la magistrada Miriam Germán apenas la conocí el mismo día que la designo. A los magistrados que responsabiliza el Ministerio Público los conozco ese día. Usted está diciendo, esta gente responde. Vamos a invertir el fardo, déjame hacerte una pregunta. No, porque entonces... No, pero una pregunta simple. De los 23 funcionarios, sacando el de la lotería destituidos, ¿cuántos han sido sometidos a la justicia? Gente del PRM, ¿cuántos han sido sometidos por este Ministerio Público? Eso significa que ellos están respondiendo... No, pero tú me dices, pero tú nada más me dices alguno. Si aparece alguno, si aparecen cinco, aquí hay expediente. Una sola institución o dos instituciones, donde lo que hubo ahí no tiene madre. Sí, pero eso... Escúchame, y eso está en los medios de comunicación, pero ahí el Ministerio Público no actuó. Por ejemplo, tú decías ahorita en el comentario algo, que te lo iba a decir fuera del aire, pero voy a aprovechar. Tú decías. Tenemos que irnos, Francisco. Estos funcionarios, hay que ver las declaraciones juradas de ellos. Son multimillonarias, pero la declaración jurada del presidente de la República es superior a la de todos los funcionarios del PLD. Pero nunca había sido funcionario público. No, pero escúchame, pero Donald Guerrero tampoco había sido funcionario. No, porque José Ramón... la declaración jurada del presidente es al entrar. No, pero escúchame, y la declaración jurada de ellos también. La declaración jurada que él hace referencia son declaraciones juradas al entrar. Entonces, la de Donald, que son 10 millones de dólares, por ejemplo, o 15 millones, eso es lo último, pero la del presidente de 80, y quiere decir que el presidente de la República es corrupto o haya usado maniobra para tenerlo. No, es una familia de trabajo. No son comparables. Es una familia que se ha pasado la vida trabajando y tú no tienes por qué dudarlo. Ahora, Donald también es un empresario. Pero bueno, José Ramón también es un empresario. Entonces, ese cliché de tú condenar todo de un solo lado, hay que irlo cambiando. Hay que poner un poquito de equilibrio, no solo en el Ministerio Público, sino también en los medios de comunicación. Lamentablemente no tenemos más chance. No me dijo de esto, si creía que ese Ministerio Público, o sea, se articulaba. Uno no se imagina a Miriam Germán sentada definiendo una estrategia. Miriam Germán no es todo el Ministerio Público. Ni a los procuradores Yo no del sé. PETCA y demás. Aquí dijo mi amigo, el abogado, aquí tuvo un abogado en estos días, se me olvida el nombre ahora. Félix Damián Olivares sería. Olivares, mi amigo Olivares. Aquí dijo mi amigo Olivares que el 95% de este Ministerio Público viene del gobierno pasado.
Entonces la pregunta es, si viene del gobierno pasado en un 95%, pues entonces ahí también era independiente. No, usted O la, sabe que usted tenía, la independencia... La cabeza, usted sabe quién estaba en la cabeza, que era Jean Alain. Y yo te pregunto a ti. Jean Alain. Yo te pregunto... Es que vamos a tener que hacer una segunda pero yo te pregunto no a podemos. ti, yo te pregunto a ti, ¿tú crees que por el procurador que tú tengas es lo que debe normar el funcionamiento personal tuyo como Ministerio Público? Mire, eso no hay forma. Vamos a tener que terminar. Evidentemente uno se queda con el deseo, y sé que la gente también, de conversar con ustedes. No, pero podemos seguir conversando. Vamos a conversar. Vuelva mañana. Muchísimas gracias. Yo tengo una idea. Grabemos una hora más y después la pasamos. Mañana no, pero otro día será. Gracias, Francisco Javier, por haber tenido la disponibilidad de venir a conversar de estas cosas aquí. Muy bien. Se lo agradecemos. Agradecemos la presencia de Francisco Javier García, integrante del Comité Político del PLD. Vamos a la pausa, En sesión señores. permanente. Regresamos de una vez. Claro.